entonces pasamos a la segunda mesa. Tenemos 3 expositores. Muchas gracias por participar en esta segunda jornada, a los 3. Y le damos la palabra a Nadia Olivares con respecto a la pesca del mero. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este tipo de foros y compartir y conocer de todos ustedes el trabajo que se hace en esta región. Nosotros, pues bueno, somos una organización de la sociedad civil. Somos Environmental Defense Fund, que trabajamos precisamente de manera colaborativa para encontrar soluciones a los retos ambientales que enfrenta México en materia de océanos, aire limpio y energía. En México trabajamos desde el 2008 y a nosotros nos gusta mucho trabajar precisamente con alianzas con todo mundo, ¿no? Con pescadores, con autoridades, con la academia, con otras organizaciones de la sociedad civil, precisamente porque nuestra meta es lograr océanos más saludables y comunidades más prósperas. Básicamente lo hacemos a través de 4 principios. Estos principios pues son uso de información científica. También proponemos soluciones que generan beneficios a quienes pues obviamente cuidan de los recursos y del medio ambiente. También trabajamos, como ya les comentaba, a través de alianzas estratégicas e incidimos en la política pública precisamente. Nuestros proyectos actualmente se enfocan en 3 pesquerías. Una es en merluza en el Golfo de California, con moluscos bivalvos en Sinaloa y aquí en Yucatán con el mero. Pues yo les voy a hablar de precisamente la pesquería del mero que nos trajo aquí a Yucatán y unos datos muy simplificados como para ver cuál es el escenario de estas especies. Hablamos de que hay 277,000 toneladas que se producen a nivel mundial de varias de estas especies. Son más de 200 especies, me parece, si no tengo el dato correcto, pero bueno, son muchísimas especies. Asia es el primer lugar, tiene el 82% de la producción de este grupo de especies. Después está América con el 8% y México ocupa el primer lugar en América, aportando de este 8.4% el 61%, del cual Yucatán es responsable de producir el 61% también. El mero se captura a través de un permiso de pesca comercial específico en escama, y el objetivo de esta pesquería pues precisamente es el mero rojo. Pero esta pesquería pues es considerada una pesquería multiespecífica, ya que captura más de 40 especies de meros y de pargos, principalmente en el banco de Campeche. Está muy rápido. Nosotros pues hemos trabajado aquí desde el 2018, específicamente en Yucatán, y lo que hemos hecho ha sido pues precisamente seguir estas líneas. Hemos hecho una colaboración pues con todos los interesados, con todos los actores. Hemos promovido algunos intercambios de experiencias con otras pesquerías también de mero en Estados Unidos. Pues hemos promovido como esta sinergia precisamente con todos los interesados, con todo el sector. Participamos activamente en foros de gobernanza, que son múltiples en Yucatán y la verdad muy participativos. Estos pueden ser comités consultivos de manejo pesquero, el Consejo Estatal de Pesca, la red de investigadores de mero, y también hemos participado y promovido algunos talleres temáticos pues de diferentes, pues ahora sí que necesidades o intereses más bien del sector pesquero, ¿no? También hemos promovido aportar conocimiento precisamente a la pesquería, y lo hemos hecho a través de varias formas. Una de ellas es realizando estudios específicos. Recientemente hicimos un diagnóstico de necesidades de capacitación, en donde pues nos agarró en plena pandemia, pero también hicimos algunas encuestas para preguntarle precisamente al sector qué era lo que le interesaba obtener capacitación. Algunos mencionaron temas como trazabilidad, otros precisamente temas de financiamiento,
entre otros. También nos dimos cuenta que no había una definición de cuáles son las preferencias de los consumidores del estado. Precisamente también hicimos este estudio de hábitos de consumo, solamente en Mérida, también nos agarró en plena pandemia, pero han sido resultados muy interesantes en donde con gran sorpresa nos enteramos que Yucatán prefiere comer salmón más que mero, contrario a lo que creíamos. Y también otros estudios que hemos hecho como el tener precisamente escenarios y proyecciones de aprovechamiento de la pesquería con base a las interacciones ecológico-pesqueras y ambientales, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos a trabajar con esta pesquería en específico por una solicitud expresa del sector. El sector vio el trabajo que tenía EDF y nos dijo, estamos interesados, los invitamos a trabajar con nosotros, y entonces atendimos esa solicitud del sector. Y cuando empezamos a ver cuál era la problemática de esta pesquería, pues nos dimos cuenta que si bien esta pesquería se desarrolla desde el 58, en la Carta Nacional Pesquera ha sido definida como pesquería en deterioro, en donde precisamente pues esta especie junto con el negrillo se define como pues en un estatus crítico. Sin embargo, haciendo una exploración ya más exhaustiva, que ahorita les voy a platicar, pues nos dimos cuenta que a pesar de que tiene este estatus, aún el manejo que se da a la pesquería pues no ha sido como lo más pronto como para atender esta necesidad de clasificación. Perdonen ahí el loguito de la UMA, era de mi examen. Y bueno, lo que hicimos fue hacer una propuesta precisamente para decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y este resultado que se ve como muy bonito y muy sencillo ha sido un proceso muy interesante de participación, en donde lo que hicimos, una de las primeras cosas que nos dijo el sector pesquero fue, estamos hartos de diagnósticos, no queremos que hagan diagnósticos, queremos que nos den soluciones. Entonces lo que hicimos fue revisar todos aquellos diagnósticos que había hecho el sector, y entonces vimos, ok, han hecho procesos muy interesantes, muchos de ellos con la FAO, otros con la CONAPESCA, incluso el plan de manejo que tiene la pesquería, y lo que hicimos fue juntarlos todos, esos procesos, analizarlos a través de un análisis bastante también productivo y de mucho aprendizaje, y lo que hicimos fue, ok, tenemos todas estas variables y estos parámetros, hay que definir de manera colectiva cuáles siguen siendo vigentes, cuáles siguen siendo prioritarios. Al mismo tiempo, la red de investigadores de Mero empezó a hacer un ejercicio muy interesante en donde ellos analizaron cuántos eran los artículos científicos que se habían publicado para esta especie y cómo estaban orientados en su parte temática. Todo esto ocurrió, se hizo un taller muy bonito en donde el Comité Consultivo de Manejo de Mero junto con la red de investigadores definieron esas prioridades, y de ahí se originó un documento que primero se llamó Plan Rector de Manejo de la Pesquería, el cual se fue transformando y de manera colectiva se terminó siendo un plan de recuperación de la pesquería. En este plan de recuperación, pues la intención es precisamente establecer las bases de la recuperación de la misma en una implementación gradual, es decir, a partir de un año cero, que definimos como el 2021, a 5 años, para empezar a ver una serie de acciones que tenían que empezarse a abordar de manera gradual, ¿no? Obviamente pusimos una serie de supuestos para este plan de recuperación. Uno de ellos era pues partir de algunos bastante lógicos, en donde se decía el número de embarcaciones que se tiene para esta pesquería no va a cambiar, pero tampoco se va a incrementar, puede disminuir, el número de usuarios se mantiene, etcétera, ¿no? Todos aquellos supuestos en los que nosotros teníamos que construir o ayudar a construir un escenario factible de recuperación. Y esto nos ha llevado pues un proceso muy bonito y que a mí me encanta, es precisamente encontrar mucha información, pero esta información pues integrarla de una manera que nos diera precisamente estas soluciones. Una de las primeras cosas que hicimos es decir, bueno, ¿cuáles fueron aquellos factores detonantes que le dieron este estatus de deterioro a la pesquería? Cuando analizamos las capturas, pues nos dimos cuenta que había muchos procesos en donde precisamente era importante pues empezar a definir cuáles habían sido esas caídas o esos cambios
en las capturas, a qué podían estar atendiendo, además, pues obviamente de lo que ya sabemos del esfuerzo de la pesca, ¿no? Nos dimos cuenta que incluso hay una historia muy bonita de la pesquería en donde se empezó desde la construcción de los muelles, cómo empezó a subir cómo empezó a incrementar la flota, cuáles fueron como precisamente esos factores detonantes en el estatus de captura, de mayor captura de la pesquería, que fue alrededor de los 70s. Pero también nos dimos a la tarea de identificar precisamente estos otros factores que ya mencionaban en las presentaciones anteriores, qué otros factores pudieran estar incidiendo en la pesquería. Pues bueno, nos dimos cuenta que precisamente había que empezar a tener más información, incluso de algunos disturbios, de qué es lo que pasaba incluso en temas de conservación, cómo estaba la gobernanza, cómo estaba el manejo, ¿no? Todo esto ha sido muy interesante para empezar, pues precisamente a tener esa película completa, ¿no? De no nada más identificar que hay un problema y cómo se atiende, sino más bien hacer toda esta reconstrucción. Incluso el número de personas que participan en la pesquería, pues ha sido una constante y ha sido también muy interesante ver que ha subido y decrecido, y cómo precisamente hace rato nos mostraban esta parte de las redes, cómo hay una variable muy compleja, que también incluso lo analizamos a través de subsistemas, ¿no? Subsistema económico, social, natural, institucional, incluso las interacciones que tendrían que tener las autoridades o todos estos actores para poder aterrizar una propuesta como plan de recuperación. Y lo que hicimos pues también fue identificar al mero no solamente como una pesquería emblemática, sino también como una especie clave que va a ayudar a la recuperación no solamente de una pesquería per se que involucra a un sector social, sino también a un ecosistema, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta especie para el ecosistema? ¿Cómo lo está utilizando? Y prácticamente estos son nuestros puntos que consideramos precisamente para la recuperación. Nosotros los encasillamos en unas propuestas muy básicas. Unas de ellas pues nos hablan desde la parte del ordenamiento de la pesquería, otras es cómo continuar con las medidas de manejo que ya están siendo implementadas, pero con la necesidad de evaluarlas de manera continua, no esperar un plazos muy grandes, sino estar evaluando si esas medidas de manejo y esas herramientas de manejo están precisamente ayudando a la recuperación de la especie, y algunas otras, como incluso nos percatamos de que había algunas otras flotas como la pesca deportiva que no se estaban considerando dentro de ese factor que también le está aportando la mortalidad por pesca de esta especie. Finalmente, pues bueno, añadir que digo, yo sé que es muy rápido y muy retador el tiempo, pero bueno, una de las cosas que estamos haciendo en este punto es precisamente a partir de un estudio de costo-beneficio que nos ayudó a identificar qué medida de manejo puede ser más estratégica en cuanto a rentabilidad para implementación y al tiempo y resultados de recuperación. Nos dicen que con base al trabajo del doctor Thierry Brulé y también a un análisis que nos ayudaron los investigadores de la UNAM y de la UABC a identificar, pues era precisamente si afinamos una medida como el tamaño del anzuelo, en donde aún que ya es muy selectivo, si este anzuelo es un poquito más grande, la efectividad en la recuperación de la pesquería y de la especie puede dar muy buenos resultados, ¿no? Comparados a quizá otras medidas como cuotas, que fueron las que se compararon, y también, pues, cuál sería como el tiempo de recuperación de la especie. Y bueno, finalmente mencionarles que esta estrategia que también acompaña el plan de recuperación, que en cualquier momento que quieran, yo les puedo hablar muchísimo de esto, pero también una estrategia que nos dimos cuenta era que el sector pesquero necesita precisamente esta información, ¿no? Saber de quién es el mero, cuál es su papel ecológico, cuál es la importancia de esta especie, por qué es considerado un arquitecto del ecosistema, por qué es importante pues, promover la recuperación de una especie que va precisamente concatenada a la recuperación tal vez
de otras especies que también se capturan dentro de este complejo multisistémico. Una de las cosas que estamos haciendo y que ha gustado bastante, pues son recurrir a estas imágenes o estas estrategias viejitas que les digo yo, porque son pósters muy visuales, son pósters que gustan bastante dentro del sector, que dan información y sobre todo algunos que también pueden ir orientados a diferentes públicos como los consumidores, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y gracias. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, pues la idea más general creo que rescataría es la idea de un plan de recuperación que no viene de arriba, sino que se gesta a partir de las comunidades y que eso es lo que hay que hacer sobre todo, ¿no? Muy bien.